Nicea, año 1978. Un grupo de campesinos realiza sus tareas habituales y en una cueva se topan con unos papiros que podrían cambiar para siempre el concepto de uno de los hombres más rechazados por la historia. Tú lo superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste. Abril de 2006. Se presenta el resultado del trabajo de años, la reconstrucción y traducción de un libro que se creía perdido para siempre. Un libro extraviado por más de 1700 años. Un texto que modificaría el lugar que la historia le reservó al hombre más odiado por el cristianismo, el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas gnóstico nos ofrece una versión diametralmente distinta del Judas que nos pintan los evangelios canónicos. El Evangelio de Judas también es gnóstico, está fechado en el siglo IV. Y bueno, aquí tratan de poner a Judas no como el gran traidor de la historia, sino como al que se le reveló lo que iba a hacer Jesús, es decir, iba a morir, e incluso el Evangelio de Judas trata de ver cómo Jesús le pide a Judas que lo entregue. Entonces, más que una traición, es un favor para que se cumpla el plan de salvación. ¿Quién fue el apóstol Judas Iscariote? Según los evangelios canónicos, fue el traidor que reveló el lugar donde podían capturar a su maestro, tal como había anunciado el propio Jesús durante la última cena. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Judas Iscariote habría acordado con las autoridades que lo entregarían. Jesús habría celebrado la última cena, habría cenado con sus discípulos, una celebración en contexto pascual, se habría ido a un huerto, allí habría sido apresado. Esta es la versión oficial de los hechos según los libros que conforman la Biblia. Pero, ¿qué dice el Evangelio de Judas? ¿Qué interpretación encuentran los especialistas sobre estos textos que fueron ocultos durante 2000 años? En el caso del Evangelio de Judas, Judas ayuda a Jesús a cumplir su objetivo, que es, en el caso del gnosticismo, librarse de su corporalidad. Judas, que es el gran traidor, el que vende a Jesús por 30 monedas, en el caso de este evangelio, aparece realmente como un héroe. El Jesús que se nos pinta en el Evangelio de Judas gnóstico es un Jesús burlón, es un Jesús sardónico que se burla de la ignorancia de sus discípulos y que abiertamente prefiere a Judas y hace de Judas el apóstol predilecto, porque dice: Judas es el único que entiende que Jesús no es una persona, no solo no es un cuerpo, Jesús no es la encarnación de Dios en la tierra y tampoco es un ser humano, es un estado de conciencia que cualquier persona puede alcanzar. ¿Cuál fue entonces el papel de Judas según estos textos? El texto de Judas es el texto de una comunidad que quiere retomar a este personaje, quiere reivindicar a este personaje de alguna manera y lo coloca dentro de todo un plan que Dios tenía para la muerte de Jesús. Ni más ni menos abre la puerta para que Jesús logre deshacerse de su cuerpo, algo desagradable y que no está incluido en la doctrina gnóstica, y que coloca a Judas en primer lugar, mientras que en la doctrina cristiana genérica o general, Judas es menoscabado, es un ser codicioso, un ser vil, que es inmediatamente enviado al infierno. Judas no le da ninguna importancia, ni Jesús tampoco, a la crucifixión, porque Cristo no se identifica ni con su cuerpo, ni con su mente, ni con sus emociones. Según este evangelio, es el mismo Jesús quien anticipa a Judas el lugar que ocupará en la historia. Apártate de los demás y te diré los misterios del reino. Para ti es posible alcanzarlo, pero padecerás gran aflicción. ¿Por qué los pasajes están tan desencontrados? ¿Puede ser simplemente la interpretación de los textos? ¿O fue la entrega de Jesús a los romanos un acto heroico o un acto que iba en contra de la propia voluntad de Judas? La relación entre Judas y Jesús es como la de los mejores amigos.
De hecho, Judas se niega a hacer lo que Jesús le pide, que es denunciarlo, acusarlo. Son muchas las versiones que llegan en torno a Judas. Pero, ¿qué dicen los textos censurados y escondidos de su propio evangelio? Lo superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste. Más allá de la revelación del papel heroico de Judas en la historia, este evangelio también coloca en primer plano la lucha entre los gnósticos y la Iglesia. En el evangelio de Judas, la crucifixión es también un símbolo. Es que la cruz es un símbolo místico que representa, por un lado, el principio activo masculino, que se representa en el eje vertical de la cruz, y el principio femenino, masculino, que es representado por el corte transversal horizontal que forma la cruz. La crucifixión representa la posibilidad de librarse, de tomar distancia de estos dos principios que forman parte de la naturaleza de cada persona. Entonces, más que una traición, es un favor para que se cumpla el plan de salvación. El Evangelio de Judas lo describe no como un traidor, sino como un héroe fundamental para cumplir el plan de Dios. Algo similar ocurre en los textos de María Magdalena, que lejos de presentarla como una pecadora, se la coloca como la discípula elegida que daría continuidad al proyecto de Jesús. Este evangelio fue encontrado recién en 1896. ¿Qué secreto oculto se devela en el evangelio de María Magdalena? La mujer más misteriosa que presenta la Biblia dejó escritos sus propios secretos.